Viernes 9 de enero del 2026, amigas y amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un placer acompañarlos en el noticiero estelar de TVC Noticias. Preste mucha atención, porque los docentes del idioma inglés podrán acceder a 11 cursos de capacitación gratuita durante este año a través del programa Open. Las clases serán en modalidad 100% virtual y los cupos son limitados. Los detalles de esta y más noticias les contaremos más adelante. Bienvenidos. Aquí empezamos. El dueño de una papelería en el sur de Quito se salvó de ser asesinado por delincuentes quienes le dispararon en 2 ocasiones mientras asaltaban el lugar. Las cámaras de seguridad grabaron a toda la organización, integrada por más de 5 hombres y mujeres. A las 9 de la noche con 29 minutos llegaron estas 2 delincuentes. Mírelas bien, la de gorro blanco y la de chompa negra, que mira por todos lados. Ante la negativa de que no había depósitos, se fueron. Para ese momento ya sabían quiénes estaban dentro de la papelería. 8 segundos pasaron y regresaron a preguntar por una recarga. Es cuando ingresa el ladrón de gorra. Está armado, rastrilla, va directo donde está el propietario del local. Son 4 en total, con el sujeto de mascarilla. La situación se agrava. La dueña cae en pánico, pues su esposo y el delincuente se enfrentan a golpes. Hay amenazas de muerte. Las exigencias de los antisociales son claras. Le pegaron a mi esposo en la cabeza. Tiene tres cortes en la cabeza. Y simplemente se llevaron el celular. Bajaron la puerta y escaparon. Raúl es quien se topa la cabeza. Está bañado en sangre. No pierde la conciencia. Fue una balacera la que ocasionaron los desconocidos. Por poco matan al padre de familia. Estaban en el piso los dos. Mi esposo y el ladrón estaban en el piso. Los dos peleando, y ahí es que uno dispara. Y entonces la policía, cuando vino, encontraron dos balas, que habían hecho 2 disparos. Los gritos se escucharon y los vecinos, desesperados, intentaron abrir el local para ayudarlos. Y el último iba con un revólver. Y cogieron una camioneta que estaba ahí, una camioneta de concho de vino, y se fueron. Jamás habían visto a estos delincuentes en el barrio Bella Argelia Sur de Quito. Ana está con miedo. Nunca les había sucedido una realidad tan lejana que ahora les tocó vivir. Miraba por la televisión que en otros lugares pasaba, pero nunca imaginé que me iba a pasar a mí. La ambulancia llegó después de 40 minutos para atender al herido. La policía, por su parte, tomó el procedimiento del caso. Los están buscando, señalan. Estos rostros son remitidos para las investigaciones correspondientes para que se los pueda identificar. Se trata de una banda de más de 5 delincuentes, integrada por hombres y mujeres. Reconózcalos, para hacer así más fácil su ubicación y que respondan, porque no pueden quedar impunes. Informó Marilyn Jaramillo. 3 sujetos a bordo de un vehículo llegaron hasta los exteriores de la iglesia de Fátima, en el sector del Batán Alto. Tras bajarse, se dirigieron hacia un automóvil que se encontraba estacionado. Al no lograr encenderlo, decidieron empujarlo y así cometer el robo. Nada fue impedimento para estos sujetos, quienes al no lograr llevarse el carro encendido decidieron empujarlo hasta desaparecerlo del lugar. El hecho ocurrió en el sector del Batán Alto. Cuando el propietario y su familia salieron de la iglesia donde se encontraban, se llevaron la sorpresa de que su vehículo ya no estaba. Vemos cómo se llevan a empujones los carros. No se demoran nada la gente en llevarse
los autos. Entonces saben que aquí hay un sector que se mueve bastante. Moradores del sector aseguran que todo ocurrió en cuestión de segundos y que los antisociales ya venían rondando la zona antes de cometer el robo. Observaban cada movimiento y esperaron el momento preciso para actuar. Es el problema grande. Aquí se está teniendo una inseguridad grande porque en la noche no hay esa seguridad que se necesita para poder tener un resguardo, ¿no? Tenemos el UPC que bien o mal, pues no funciona. Pues. Habitantes también recuerdan que anteriormente contaban con guardias de seguridad privados, lo que ayudaba a mantener cierto control en la zona. Sin embargo, debido a los altos costos, ya no han logrado sostener este servicio ni llegar a un acuerdo entre los moradores para continuar con esa protección. Entonces yo creo que si habría un patrullaje, sobre todo a partir de las 4 o 5 de la tarde en adelante, esto podría automáticamente ya mejorarse. Frente al lugar, en el Parque México, existe un guardia municipal, pero los moradores denuncian que los robos se registran principalmente en las escalinatas y calles aledañas, ya que el uniformado solo recorre el interior del parque. Por ello, piden que también salga una caseta que se encuentra más abajo para ampliar el rango de vigilancia y evitar que los delincuentes sigan actuando. No, es muy difícil nosotros poder actuar versus alguien que tiene una pistola o un arma. El UPC de acá cerca no está funcionando. Nosotros acá tenemos una cancha que es pública, que tiene control del municipio, pero el guardia está dentro. El guardia debería estar en la parte de afuera para que también pueda colaborar, porque gente viene a hacer sus actividades y también deja sus vehículos de acá afuera. Entonces sería una manera de apoyarnos tanto para el municipio como para nosotros como comunidad. Informó Ailis Morán. Criminales exigían $100,000 por devolver con vida a un adulto mayor que fue secuestrado en Esmeraldas. La víctima fue localizada en una zona muy alejada de la urbe, maniatado y amordazado. Vamos saliendo entonces. Así fue como la policía destruyó la humilde vivienda, ubicada en una zona alejada y boscosa de La Cananga, Cantón Esmeraldas. Se consumió entre la maleza, pues había sido construida específicamente para albergar a las víctimas de secuestro. Quienes viven por aquí evitan conversar con la policía. Saben que los tiguerones pueden actuar en cualquier momento, y fue precisamente ese mismo Gedeo que había secuestrado a este adulto mayor. Lo tenían atado de pies y manos, amordazado. Estuvo en cautiverio 5 días. No les importó que tenía una discapacidad. Se lo llevaron después de haberlo interceptado en el sector de El Coral, el pasado 4 de enero. Por el ciudadano jubilado de 65 años, exigían una fuerte suma. Ya lo habían estudiado previamente. Ante esta situación, los familiares presentaron una alerta ciudadana manifestando que recibieron mensajes en el cual se les indicaba que su familiar se encontraba retenido por un supuesto grupo guerrillero exigiendo la cantidad de $100,000 a cambio de su liberación. La UNACE, al recibir la denuncia, procedió con las labores investigativas. Dieron con la víctima y lo sacaron caminando por entre la maleza. Casi no hablaba. Al parecer, le habían dado algún tipo de sustancia o administrado algún sedante para que no grite por ayuda. Fue entregado a su familia sano y salvo. Un momento que creyeron jamás llegaría, pues las amenazas de muerte eran constantes. Y muchísimas gracias a la UNACE, a toda la Policía Nacional por lo que nos han brindado la libertad a nuestra familia. Por el caso, no hay detenidos, pero los uniformados tienen identificados a los responsables. Los están buscando. Informó Marilyn Jaramillo. Presten mucha atención a la siguiente información, porque se produjo una terrible masacre en Machala. 4 miembros de una misma familia fueron asesinados de forma violenta. 3 de las víctimas, entre ellas 2 menores de 12 y 17 años de edad, fueron quemadas dentro de su vivienda. ¡Uy,
bomba! Pánico y gritos se registraron en videos grabados por los moradores de Machala, donde se puede ver cómo las llamas empiezan a crecer dentro de una vivienda. Se trataría de una masacre que dejó 4 personas fallecidas en un ataque armado. 3 víctimas de este incidente fueron incineradas. Esto ocurrió en las calles Terciaba Oeste y El Guabo, barrio 18 de octubre. Según información de la policía, se conoce que 5 sujetos armados llegaron en una camioneta color negra sin placas. Se bajaron del vehículo y se les vio vestidos con prendas similares a los de la policía. Estos hombres ingresaron en la vivienda e iniciaron con los disparos contra las 4 personas quienes se encontraban dentro. 3 de ellas además se quemaron, pues los antisociales habrían colocado una carga explosiva al cilindro de gas, lo que provocó una fuerte explosión y el incendio del lugar. Un familiar de las personas fallecidas narra los momentos de terror que vivieron cuando los sujetos irrumpieron de manera violenta este hogar, que como vemos en las imágenes, quedó en cenizas. Y lo que hicieron fue tumbar puertas y disparar y digamos, sin conciencia, sin nada, mataron a mi hermana, a mis 2 sobrinos, a mi cuñado. De ahí que los matan, les pagaron los tiros, cogieron y prendieron las casas. Ellos mismos tiraron gasolina y prendieron. Nosotros lo que fuimos, alcanzamos a salir a la carrera. Eso es lo que hicimos. La Policía Nacional en el lugar realizó el procedimiento correspondiente e investiga este hecho para conocer la motivación del ataque. Mientras tanto, los moradores están en zozobra. ¡Uy, Dios mío, bomba! Informó Solange Mateu. 3 sujetos armados asaltaron una cafetería ubicada en Cumbayá. Los delincuentes se llevaron computadoras, celulares y otros bienes de valor de los clientes. A las 2 de la tarde, menos 10 minutos del pasado miércoles, los clientes de un establecimiento comercial en Cumbayá recibieron el susto de sus vidas. 3 sujetos sin buenas intenciones los encañonaron para exigirles que entreguen sus pertenencias. Lastimosamente, este sector de Cumbayá, digamos, por los últimos meses se ha vuelto un poco inseguro. Aquí tenemos varios lugares, varios restaurantes que ya han sufrido. El 24 de diciembre les puedo decir que un restaurante cercano acá también, y por videos les distinguen que son las mismas personas. Hace la semana anterior igual me comentan que una farmacia de acá del parque de Cumbayá también fue víctima de asalto. Intimidantes hicieron y deshicieron con los bienes de las víctimas. Y aunque la cámara de video del local captó cada detalle, a ninguno se le pudo reconocer sus facciones faciales, pues el trío ejecutó el asalto colocados cascos de motocicleta. Les comento, el día de ayer hubo más presencia policial, estuvo incluso un patrullero cerca de esta calle, por lo que digo, es una calle un poco, no es tan a la manera principal que está por el parque donde están los otros sectores de comerciales, y hubo un poco más de presencia policial, pero sobre todo, o sea, sí se pide que los policías hagan un poco más de rondas, que estén más atentos, sobre todo porque ahora la inseguridad está del caso de todos los días. En un acto desesperado, una mujer desde dentro del mostrador se la observa salir para ahuyentar a los pitos. Según la interpretación de varios trabajadores, incluso los asaltantes se mostraron confundidos. Fue todo de una manera, digamos, un poco, no tranquila, pero sí fue, yo les puedo decir, incluso se les vio a los delincuentes que son de una manera que entraron ellos también un poco nerviosos, se les notó. Lo que pasó, lo que sí lastimosamente estaban con armas, todo el momento fue directamente una agresión hacia los clientes. Cumbayá, como cada rincón de la capital, no se escapa de la delincuencia, situación que les ha obligado a sus moradores y comerciantes a exigir mayor vigilancia policial. Informó Javier Rosero. Como parte de los esfuerzos por garantizar la seguridad en Quito tras los recientes hechos violentos, las autoridades refuerzan los operativos de control a motorizados privados y de delivery para verificar que cumplan con la legalidad y las normas de tránsito. Como parte de los hechos violentos registrados en los últimos días en Quito, que incluso cobraron la vida de un guardia de seguridad, las autoridades realizan el control a las motos privadas y de deliveries. El año 2025 terminamos con 4.453 motos retenidas, no por 12 motos, por diferentes causas: valores pendientes, llantas lisas, no tener placas, daños mecánicos. El director de la Agencia Metropolitana de Tránsito hace una distinción entre la normativa que le permite actuar. Se refiere a la ordenanza de motorizados, que prohíbe la movilización de 2 personas con excepciones, y a la ordenanza relacionada con los deliveries, que aún no ha sido tratada en el Consejo Metropolitano desde hace varios años.
Son dos cuerpos legales totalmente distintos. En la mesa técnica de trabajo que hagamos, pienso yo que deberíamos unificarnos la moto, quién conduce y los datos del quien conduce la moto en la mochila que presta servicio a la empresa. Durante los operativos, la Agencia Metropolitana de Tránsito verificó que los conductores cuenten con documentos en regla. Revisaron el estado de las llantas, controlaron excesos de velocidad, mal estacionados y otras infracciones más. Como resultado de este operativo, tuvimos 42 motocicletas ingresadas por diferentes contravenciones. En esto, como las más frecuentes, pues llantas lisas, que es una de las causas principales por el tema de siniestralidad con este tipo de automotor, así también como vehículos, motocicletas que se encontraban sin placas y por valores pendientes. Se solicitó a los motorizados presentar sus documentos habilitantes y en algunos casos estos vehículos fueron retirados por incumplimiento de la norma. Pero es que por una vez pagamos todos, hay gente que anda haciendo mal, hay gente que vuelta estamos trabajando. Dice que por la matrícula y la placa, que no es la placa, pero así como me la dieron, como es alquilada, no sé qué me iban a retener por eso. O sea, no es multa, me dice que solamente hay que pagar la grúa y hay que pagar el patio, que es $1 diario. Y recién me avisan que ya se están llevando. El clamor de la ciudadanía es que estos controles no sean esporádicos, sino constantes, para garantizar una mayor seguridad en las calles de Quito, informó María Mercedes Granda. 6 antisociales intentaron robar un vehículo que estaba estacionado dentro de una casa en el sector de Marta Bucaram, sur de Quito. Los delincuentes rompieron los candados para ingresar, pero no lograron su objetivo, porque el dueño del automotor se percató del asalto. Los delincuentes llegaron en esta camioneta oscura con placas de papel en el parabrisas. Se estacionaron frente a una casa y de inmediato 2 ladrones fueron directo al inmueble. Rompieron el candado mientras una mujer es la que avisa cualquier movimiento en falso desde la esquina. El vehículo está con las luces apagadas para evitar sospechas. Deciden ingresar al automotor porque justo pasa un taxi, pero descienden nuevamente a forcejear el acceso. Hicieron caer un candado y el dueño del inmueble se dio cuenta de su presencia. Y comienzo a gritarles a los delincuentes que se larguen, comienzo a gritar durísimo, para que también el barrio escuche la situación. Del barrio no salió nadie. Fueron al sitio con una meta bastante clara, comentan. Suponemos que querían robar el carro. Yo vi que al menos uno tenía unas tijeras grandes, sí, que supongo que es con las que cortan el carro, y otros estaban, no sé si eran palos. E incluso en la grabación parece que incluso entran armados. Tienen sus mañas, por eso no sonó la alarma del vehículo. Algo le hicieron. Esta familia que reside en la Marta Bucaram, sur de Quito, se siente desprotegida. Llegó la policía, levantaron el parte, pero cuando la víctima fue a la fiscalía, le dijeron que se regrese nomás a casa, porque no le van a poder ayudar. La primera persona que me atiende me dice que si yo no sufro un robo, yo no tuve nada que hacer ahí, entonces que solamente estoy perdiendo el tiempo yo en la fiscalía. Los afectados sostienen que se podría tratar de esta misma banda que nosotros reportamos el pasado 26 de diciembre, la que en Cristo Rey desmanteló un carro dentro de un parqueadero. Las características coinciden, pues es una mujer que finge discapacidad de la campanera. Y el modus operandi muy similar. En ese punto de la ciudad, están cansados de la situación porque los pillos en grupos entran a las casas. Siniestro de tránsito cuando se dirigían a su hogar después de una jornada de trabajo. Un auto que habría ingresado en contravía provocó el accidente en el que además 5 personas resultaron heridas. No hay palabras que den tranquilidad a doña Olga Elena Chimbo. Ella perdió a su esposo y a su hija en el trágico accidente registrado en Cunchibamba, salida norte de la ciudad de Ambato. Solamente digo, mami, si quiere, y tome estos $30 que le ofrecí para el dolor de los huesos. Ir a hacer poner vitamina, me dijo. No sé quién le llamaría a mi otra hija. Ella le llama y ha avisado que ha habido un choque, pero no ha avisado que está fallecido. Ay, mi hijita. Las víctimas eran parte de una contratista municipal encargada de la limpieza de vías y mientras regresaban a Pujilí ocurrió la desgracia. Los fallecidos son Silvia Caizahuano, de 48 años, y su padre, Osvaldo Caizahuano, de 73. Para rescatarlos, los bomberos tuvieron que cortar las latas del carro. Esto ante la mirada atónita de los moradores, que solo piden más seguridad.
No respetan. Prácticamente se sale a la calle, los semáforos cambian, pero no respetan. La calle van a ampliar más, según lo acordado, están tratando de ampliar más, pero yo creo que si en esta pequeña calle hay accidentes, peor en la grande, yo creo que va a haber más accidentes. Por su parte, los agentes civiles de tránsito aclararon que 2 conductores fueron aprehendidos en el sitio. Uno de ellos habría estado bajo efectos de licor. Presunto accidente, una colisión en la cual tenemos 5 heridos y 2 personas fallecidas. Las 5 personas heridas ya fueron trasladadas a diferentes casas de salud. El presunto causante mencionan que el conductor estaba en estado de embriaguez. Mencionan que es obviamente un choque por alcance y se da la colisión. Lo que me dicen las personas alertantes, la camioneta quería girar al lado izquierdo y ahí se impacta el vehículo de plomo, dándole un choque lateral angular. Y ahí es donde se forma la colisión. Desde Ambato, informó Hugo Sánchez. Momento de hacer una pausa comercial, pero al volver. Este domingo el Consejo de Administración Legislativa calificará el pedido de juicio político en contra de Mario Godoy. Los detalles les amplía. Organización delictiva Los Lagartos, informó Charlie Pizarro. Se ratificó la validez del proceso por lavado de activos en el caso Blanqueo Fito, que investiga a Adolfo Macías, alias Fito, y su círculo cercano por el presunto lavado de $24 millones vinculados al líder de la organización criminal, Los Choneros. La justicia resolvió este 9 de enero declarar la validez de todo lo actuado dentro del proceso judicial conocido como caso Blanqueo Fito, luego de analizar los pedidos de nulidad presentados por la defensa de 2 personas naturales y 2 jurídicas procesadas por presunto lavado de activos. La decisión se produjo durante la reinstalación vía telemática de la audiencia preparatoria de juicio, en la que están involucradas 17 personas naturales y 4 empresas, vinculadas a una presunta red financiera que habría operado en favor de Adolfo Macías alias Fito, líder de la organización criminal Los Choneros. Tras escuchar los argumentos de las partes, la magistrada acogió la solicitud de la Fiscalía y descartó la existencia de vicios procesales que afecten la legalidad de la causa. No obstante, dispuso la suspensión de la diligencia hasta el próximo 19 de enero, fecha en la que el Ministerio Público presentará su dictamen acusatorio. Durante la audiencia, la Defensoría Pública sostuvo que en el proceso se vulneraron de forma grave las garantías del debido proceso, al señalar que Macías no habría sido notificado de una de las diligencias, lo que, según, afectó directamente a su derecho a la defensa. A partir de ello, solicitó la nulidad de la vinculación de las personas jurídicas incluidos en la causa. Sin embargo, el abogado que representaba a la Unidad de Análisis Financiero afirmó que la inclusión de las empresas se realizó conforme a los plazos legales y dentro de los parámetros establecidos en la normativa vigente. El proceso judicial investiga a Macías y a su entorno familiar por el presunto lavado de aproximadamente $24 millones que habrían sido canalizados a través de empresas fachada, manejo de grandes sumas de dinero en efectivo y la compra de bienes de alto valor. Alias Fito fue capturado el 25 de junio del año anterior en una vivienda en la ciudad de Manta. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta procesos judiciales por delitos relacionados con tráfico de droga y armas. Informó Miguel Ángel Bedoya. En medio de la crisis institucional y tras denuncias por falta de seguridad, el Consejo de la Judicatura ofreció respaldo a jueces anticorrupción que enfrentan casos de crimen organizado. Para ello se trabajará en la optimización del talento humano, la recuperación de infraestructura y la incorporación de tecnología. En medio de la crisis que atraviesa el Consejo de la Judicatura y tras las denuncias de funcionarios por una aparente falta de seguridad en el ejercicio de su trabajo, el Pleno del organismo mantuvo una reunión con magistrados de las dependencias especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, con el objetivo de articular acciones para mejorar sus condiciones laborales. En este encuentro, las autoridades de la Judicatura ratificaron que los administradores de justicia cuentan con respaldo institucional para el desempeño de sus funciones, aún cuando la función judicial enfrenta serias limitaciones presupuestarias. La vocal Magali Ruiz reconoció que el actual Pleno asumió su gestión consciente del complejo escenario institucional que vive la Judicatura y reiteró el compromiso de actuar con criterios técnicos y transparencia. Evidentemente nos duele el país y estamos trabajando para que con nuestro contingente aportar con un granito de arena
para solventar las múltiples necesidades que sabemos tiene la Administración de Justicia, no de ahora, de siempre. Por su parte, el vocal Fabián Favara aseguró que las acciones anunciadas no responden a decisiones improvisadas, sino a un trabajo previo que ya se venía desarrollando desde la presidencia. La gestión para incluir dentro de ese proyecto de adquisición de los vehículos, contar con que cada uno disponga por lo menos de un vehículo seguro, nuevo, para que con su equipo de seguridad, con las condiciones mínimas, por lo menos tenga una movilización adecuada. Como resultado de esta reunión, se acordó impulsar mesas de trabajo interinstitucionales para gestionar cooperación internacional en materia de seguridad, evaluar alternativas para optimizar la carga laboral de las dependencias especializadas y coordinar acciones que permitan garantizar condiciones mínimas de protección para los jueces que conocen los casos más sensibles del sistema penal. Con este acercamiento, el Consejo de la Judicatura busca enviar una señal de respaldo institucional a los magistrados anticorrupción, en un contexto marcado por cuestionamientos internos y crecientes preocupaciones sobre la seguridad de quienes administran justicia frente al crimen organizado. Informó Miguel Ángel Bedoya. El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, pidió la renuncia a 25 directores provinciales de todo el país este viernes 9 de enero. De acuerdo con el documento enviado a cada despacho, las solicitudes obedecen a una evaluación integral de desempeño orientada a verificar el grado de cumplimiento institucional demostrado durante el ejercicio fiscal 2025. Si bien la hora máxima para el envío de las renuncias estaba prevista hasta este mediodía, no se confirmó a qué autoridades serían aceptadas sus dimisiones. La calificación del pedido de juicio político en contra de Mario Godoy se definirá este próximo domingo tras la convocatoria del presidente del Legislativo al Consejo de Administración Legislativa. De aceptarse a trámite, el expediente será remitido a la Comisión de Fiscalización. El proceso de interpelación en contra del titular del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, avanza con la convocatoria realizada por el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, quien llamó a los miembros del Consejo de Administración Legislativa para calificar la solicitud de juicio político. La sesión está prevista para este domingo 11 de enero y se desarrollará de manera virtual. La calificación del pedido llega tras la solicitud presentada por 5 asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana. En la antesala de esta nueva convocatoria, el CAL ya había resuelto abocar conocimiento de la demanda, dando paso a la fase preliminar del trámite legislativo. Desde la Revolución Ciudadana, se adelantó que si el CAL califica la solicitud, se solicitará la comparecencia de varias figuras clave dentro y fuera del sistema judicial. El doctor Serrano, que fue presionado por el señor Henry Gaibor, mano derecha del señor Mario Godoy. También allí están llamados a comparecer el exsecretario de la Asamblea, la ex vocal Solanda Goyes, también otros juristas que han denunciado estos hechos y lo que pasa dentro del sistema de la función judicial. No obstante, durante la sesión del pasado 8 de enero, el Consejo decidió que la solicitud sea revisada previamente por la Unidad Técnica Legislativa, entidad encargada de verificar que el pedido cumpla con los requisitos formales establecidos en la ley. El avance del juicio político se da en medio de un fuerte escándalo que envuelve a Mario Godoy, señalado por presuntas presiones a un juez anticorrupción en el marco de un proceso por lavado de activos relacionado con un narcotraficante de nacionalidad serbia. Las denuncias han provocado una ola de críticas sobre la actuación del presidente de la Judicatura y han intensificado la tensión entre la Asamblea y la función judicial. Desde la bancada de ADN han sido claros y enfáticos en señalar que el presidente de la Judicatura debería renunciar al cargo. Y sin duda que estamos de acuerdo con la postura del presidente respecto de la renuncia del presidente de la Judicatura. Con la convocatoria al CAL, el proceso entra en una etapa decisiva. La resolución que se adopte marcará el futuro del juicio político y definirá si la Asamblea abre formalmente. Revisamos más noticias, amigos. Gracias por su sintonía.
La Embajada de Estados Unidos en Ecuador, en coordinación con el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, oferta cursos de capacitación gratuita dirigidos a docentes del idioma inglés, quienes podrán acceder a 11 programas formativos durante el 2026 a través del programa Open. Las capacitaciones se desarrollarán de modalidad virtual, con cupos ilimitados y certificación al finalizar el proceso de instrucción. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador, en coordinación con el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, lanzó una convocatoria para el programa Open, dirigida a docentes del idioma inglés para acceder a 11 capacitaciones gratuitas durante este año. La iniciativa se desarrolla mediante cursos online masivos y abiertos, o mejor conocidos como MOOC, con cupos ilimitados, modalidad 100% virtual y opciones de aprendizaje autónomo con acompañamiento de instructores. Los cursos tienen una duración de entre 5 y 12 semanas, según el calendario establecido para el año. Para participar, los interesados deben ingresar a la página web oficial del programa Open, openenglishcommunity.org. Para acceder, regístrese completando una encuesta de inscripción, aceptar los términos y seguir los pasos indicados para el proceso de activación del curso para iniciar las capacitaciones. Quienes finalicen los cursos podrán obtener certificados oficiales, bajo el aval de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para el curso Desarrollo Profesional para Formadores Docentes, dirigido tanto a profesores noveles como con experiencia. Esta capacitación brinda herramientas para diseñar, presentar y evaluar talleres de formación docente, fortaleciendo las competencias pedagógicas. Informó Julián Calahorrano. Cerca de cumplirse los primeros 15 días de la aplicación de la restricción vehicular al transporte pesado, que prohíbe su movilidad entre las 6 y 10 de la mañana en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva, si no cuentan con un salvoconducto. La Agencia Metropolitana de Tránsito presentó un balance de esta medida. Desde el 1 de enero, la restricción vehicular al transporte pesado se mantiene vigente con el objetivo de reducir siniestros de tránsito y mejorar la seguridad vial en la ciudad. Y esto nos permite tener este momento que en la Ruta Viva tenemos 71 días sin siniestros con vehículos pesados. Igual proceso tenemos la Simón Bolívar, vamos 17 días sin siniestros con pesados. Cerca de cumplir la primera quincena desde su aplicación, la Agencia Metropolitana de Tránsito destaca resultados favorables, especialmente por el nivel de cumplimiento alcanzado por parte de los transportistas. Ya no existe un conductor fantasma. Ojo, ¿por qué? Porque tiene un Excel en el que nos ingresan quién es el propietario y quiénes son los conductores. El uso del GPS es fundamental, porque la inteligencia artificial o lo que usan las compañías de GPS le dicen al dueño del bus, al dueño del camión, le dicen, oye, en tal lado, en tal lugar, en tal segmento, tu chofer está haciendo o conduciendo fuera de los rangos de velocidad. El director de la Agencia Metropolitana de Tránsito confirmó que se han solicitado 7.777 permisos, de los cuales únicamente se han concedido el 30%, es decir, 2.400. Entiendo 3 cosas fundamentales. Primero, que el chofer está capacitado. Segundo, que tiene un GPS. Tercero, que cumplió con una revisión vehicular en uno de los 70 lugares que la Agencia Nacional ha autorizado. Dentro de las acciones ejecutadas, se espera instalar 16 radares educativos para la prevención, además del fortalecimiento de los operativos de control de velocidad en las principales vías. Estamos empezando ya a instalar los primeros 6 radares educativos. Estos van a estar en los lugares más conflictivos de la Simón Bolívar y la Ruta Viva. Son radares educativos, son radares que van a anunciarle a usted cuál es su velocidad. Estamos únicamente salvando vidas. Los controles se mantendrán de manera permanente para garantizar una movilidad más segura y ordenada, informó María Mercedes Granda. Los servicios en línea que se pueden realizar desde la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito estarán suspendidos durante este fin de semana. Así lo confirmó la AMT, tras la ejecución de mantenimientos en los sistemas informáticos debido al cierre del año fiscal 2025. Las autoridades no aclararon la fecha y hora de la reanudación de los servicios, pero se prevé que regresarán a su funcionamiento normal el próximo lunes 12 de enero. Un importante deslizamiento de tierra, acompañado del desbordamiento del río Loco, provocó que un tramo de la vía E45 en el límite provincial entre Napo y Sucumbíos se vea cerrado por varias horas. Las autoridades se encuentran realizando trabajos de mantenimiento y además recomiendan el uso de rutas alternas.
Las intensas lluvias nuevamente perjudicaron el flujo vehicular en las carreteras de la Amazonía ecuatoriana. Esta vez, desde lo alto se pudo apreciar cómo en el sector de San Carlos, sobre la vía E45 en el tramo Chaco, límite provincial entre Napo y Sucumbíos, prácticamente la carretera fue borrada, dejando una escena impresionante. Al parecer, el deslizamiento de masas y el desbordamiento del río Loco provocaron que un puñado de vehículos y camiones quedaran atrapados en medio de tramos inundados. Tras varias horas del cierre vial, los trabajos articulados por parte del Ministerio de Infraestructura y Transporte avanzaron para habilitar parcialmente la carretera. De acuerdo a esta cartera de Estado, se colocaron 24 metros de drenaje y limpieza en cauces sobre el río Loco, además de mantener el monitoreo sobre los caudales en los ríos Coca y Malo. A dichos trabajos se sumaron instituciones como OCP, CELEC, Petroecuador, la Prefectura de Sucumbíos y los municipios de Archidona y Gonzalo Pizarro. Las autoridades recomendaron un manejo preventivo para quienes circulen por el sector, además de poder tomar vías alternas como la Y de Baeza, Narupa, Coca, Lago Agrio. Informó Ítalo Salazar. Preste mucha atención a la siguiente información. José Francisco Yumbo Salazar, de 69 años, se encuentra desaparecido. Es oriundo de la Amazonía y llegó a Quito a pasar las fiestas de Año Nuevo con su familia. La última vez que lo vieron fue el 2 de enero en el sector de la Ecuatoriana sur de la capital. Sus familiares comentan que tiene problemas para caminar y que sufre de Alzheimer. Si usted lo ha visto o tiene información, puede llamar al 1-800-DELITO 333-5486 de la Policía Nacional. Se garantiza absoluta reserva. Momento de hacer una nueva pausa comercial, pero en minutos. En Guayaquil, un joven perdió parte de sus dedos tras la explosión de una camareta. ¿Qué ocurrió? Les contamos en instantes. Gracias por su sintonía, amigos. Atención. La pirotecnia ya no es solo un problema de fin de año. En Guayaquil están provocando emergencias médicas en pleno mes de enero. Un estudiante de secundaria perdió parte de sus dedos de su mano tras la explosión de una camareta dentro de su colegio. El cuerpo de bomberos y médicos advierten que no existe pirotecnia segura. El adolescente estaba dentro de su colegio, ubicado en el norte de Guayaquil, cuando la camareta que manipulaba explotó en su mano. Esta hizo que perdiera parte de sus dedos de la mano y lo que se hizo fue controlar la hemorragia, tratar de evitar que la lesión siga progresando y que evitar el dolor y llevarlo a la casa de salud más cercana. Bueno, vieron pérdidas de desmembración de parte de su mano, de los dedos, del dedo anular, el dedo meñique, una herida bastante considerable en la mano, y esto por, creo, con exceso de confianza por el uso del explosivo. Se ha hecho énfasis en que estos artefactos, aún siendo usados, aunque tú los encuentres en la calzada, pueden volver a activarse y causar daños permanentes, como son amputaciones de los deditos. No lo sé si fue que ya estaba en el establecimiento o el niño lo llevó, pero no debes manejar este tipo de artefactos porque todos estos artefactos tienen pólvora para que revienten, sobre todo las camaretas. Pero este no fue un hecho aislado. Entre el 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, los bomberos atendieron 4 emergencias graves por pirotecnia en Guayaquil. Entre ellas tuvieron 2 incendios en vivienda, una atención forestal y una emergencia de tipo prehospitalaria. Las consecuencias de estas explosiones son devastadoras. Presentan mutilaciones, amputaciones de los dedos o de toda la mano. Un paciente quemado nunca vuelve a ser el mismo. Y ahí el llamado a tomar precauciones. Primero es no manipularla, no hay juego artificial seguro, como lo hemos venido diciendo en las diferentes campañas. Nadie aprende en cabeza ajena, sino que en cabeza propia cuando le pasan las cosas, entonces evitarlos. Y en el caso de que exista una quemadura en domicilio, inmediatamente retirar toda la ropa que tiene colocada, enfriar la quemadura tirándole agua fría al ambiente, no helada, sino que al ambiente, y envolver en un paño limpio, sea una toalla limpia o una sábana limpia, y acudir inmediatamente a un centro de salud cercano. Informó Roselena Vascones. Preste mucha atención a la siguiente información, porque se produjo una terrible masacre en Machala. 4 miembros de una misma familia fueron asesinados de forma violenta. 3 de las víctimas, entre ellas 2 menores de 12 y 17 años de edad, fueron quemados dentro de su vivienda.
Una noche de terror fue la que vivieron los moradores del barrio 18 de octubre en Machala al ser testigos de una masacre contra 4 miembros de una misma familia quienes fueron asesinados de manera violenta por sujetos que fingieron ser policías. Llegaron vestidos de policía y lo que dijeron, quieto policía, y comenzaron a disparar. Y lo que hicieron fue tumbar puertas y disparar y digamos sin conciencia, sin nada, mataron a mi hermana, a mis 2 sobrinos, a mi cuñado. Los criminales, no contentos con dispararles a las víctimas, rociaron gasolina a la casa y prendieron fuego para luego darse a la fuga. Los familiares alcanzaron a rescatar a una mujer del fuego, no así a los 2 menores y un adulto quienes fueron presas de las llamas. De ahí que los matan, les pagaron los tiros, cogieron y prendieron las casas. Ellos mismos cogieron, tiraron gasolina y prendieron. Nosotros lo que fuimos, alcanzamos a salir a la carrera. Eso es lo que hicimos, salir a la carrera. Y en ese trayecto sacamos a mi hermana para afuera y esperar a la ambulancia que llegue, nunca llegó. A las 2-3 horas salió llegando. Ni la mascota se salvó del ataque criminal esa noche. Según el comandante de la subzona El Oro, ya se tiene una línea investigativa del brutal crimen. Se conoce de manera preliminar que estas personas estarían dedicándose a actividades de microtráfico, pues el móvil o la motivación del hecho estaría pues dada por la disputa de territorio de las diferentes bandas y estructuras delictivas que se dedican a hacer este tipo de actividad de carácter ilícito. Los adultos y los menores masacrados fueron identificados como Joana Cecilia Valareso Sigüenza de 40 años, Enrique Leonardo Mesa Rogel de 41, Natalia Scarlett Nieto Valareso de 12 y Edín Fernando Carbache Valareso de 17. En el lugar, 2 casas con sus enseres quedaron bajo ceniza. Hasta aquí la información, amigos. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche. Recuerde, conduzca con precaución. Buen fin de semana. Un fuerte abrazo.